Hola amigos del lado Vito, y vamos a conversar de algo que tal vez muchos no saben, y es sobre la participación que hubiese tenido nada más ni nada menos que John Lennon, el Beatle, en un disco solista de nada más y nada menos que su socio y amigo Paul McCartney, como solista, ojo, es decir, post-60s. ¿En qué disco y cómo llegó a pasar esto? Ahora lo veremos. Esto gracias a la tercera.com culto, donde en un extenso artículo recuerdan este episodio, muy bien documentado, pero acá trato de resumirlo un poco. Se dice que John Lennon había aceptado una invitación de su ex colega Paul McCartney para participar en cierto álbum, que lo vamos a ver. Y esto sucede así. Paul McCartney recibió un día un llamado a su puerta, y era nada más y nada menos que Yoko Ono, la mujer de John, la japonesa tantas veces odiada. Se dice que vestía de negro, estaba triste, un poco empequeñecida, y esto porque estaban pasando malos momentos con John Lennon. Pero era raro verla ahí. Era raro, sobre todo porque nunca tuvieron una buena relación con Paul McCartney, ¿no? Yoko Ono nunca fue aceptada dentro del círculo Beatle. Y así que esto era algo extraño para Paul. Era los últimos meses, dice, de 1973. Entonces Yoko había viajado desde Nueva York hasta Londres, simplemente para hablar con Paul. Paul, aún sorprendido, saben que es muy diplomático, y no fue la excepción en este tenso momento, y la hizo entrar y junto a su esposa Linda, pues escucharon lo que tenía que decir Yoko. En ese momento Yoko explicó pues sus razones, pero esto era raro, ¿no? Porque ella fue la que había impulsado esa separación de John, y que John se vaya un tiempo, donde justamente fue el fin de semana perdido de John Lennon, pero ahora extrañaba al parecer a John, Yoko Ono, y quería que volviera. Así que pensó que Paul McCartney era el mejor, el más indicado, para que pueda darle el mensaje a John, a su antiguo amigo. Esto sí, tal vez muchos lo conocen, ¿no? Que Yoko Ono solicitó ayuda a Paul para volver con John. Pero el trasfondo, lo que sigue es interesante. Entonces sigamos con la historia. Yoko le dio el mensaje a Paul que tendría que enviarle a John, ¿no? Para que puedan reconciliarse. Esta relación John-Yoko. Paul entonces pensó un poco y lo aceptó. Aceptó hacer de Cupido y escuchó las condiciones de Yoko. O sea, Yoko tenía unas condiciones para que John pudiera volver a Nueva York y estar en el Dakota y estar con ella. Así que estas condiciones se las dio a Paul para que se las lleve a John, ¿no? Como colegiales. Dentro de esas condiciones era que John trabaje mucho para reconquistarla, cortejarla, invitarla a salir, mandarle flores, es decir, empezar todo de nuevo. Just like starting over. Y al momento en que Yoko fue a pedirle ayuda a Paul, se sabe ya que la relación entre John Lennon y Paul McCartney estaba un poco mejor, ¿no? Ya no era como en los 70s, donde hubo todos esos problemas de líos legales tras la disolución de los Beatles, y ahora hasta empezaban a trabajar juntos. Se cuenta que Paul, a principios de 1972, visitó a John en su departamento de Bank Street, en Nueva York, ¿no? Y tuvieron una charla que sellaron pues en buenos términos. Ahí se habló sobre no estar mencionando declaraciones en la prensa que pudieran perjudicarse el uno al otro, y también a no estarse mandando mensajes en las canciones, ¿no? Como en Ram o Too Many People o How Do You Sleep. Y así iban mejorando las cosas. Incluso en 1974, como bien se recuerda aquí en el artículo, ellos se juntaron en Los Ángeles y grabaron también ese día, de ese encuentro, una sesión, un bootleg, que hemos hablado también en este canal, y pueden revisarlo, que se llama Toots and Snore, algo así. Eso fue el 28 de marzo de 1974. ¿Y por qué es importante ese encuentro? Porque aquí fue pues cuando Paul puede dar el mensaje que le había dado la japonesa Yoko. No exactamente en el momento de la grabación del bootleg que les hablaba en Los Ángeles, sino 2 días más tarde, en que vuelven a verse, y esto porque Paul y Linda fueron invitados a la casa de playa en Santa Mónica, que John compartía pues ahí con Ringo Starr, Harry Nilsson, Klaus Bormann y Keith Moon. Era una covacha para las juergas, se dice. Entonces Paul fue a verlo ahí con Linda, como les decía. Esperó un poco, porque John dormía hasta tarde. Había vuelto a sus hábitos de adolescente, se dice. Hasta que apareció John,
y ahí se dio una conversación seguro, hasta que Paul esperó el momento apropiado y lo llevó a un costado, ¿no? Apartados del resto, y se pusieron a hablar. Entonces en esa conversación Paul le da el mensaje a John de Yoko, e incluso le dio las condiciones que había puesto Yoko para que John pueda regresar. Y al ver, aquí viene lo importante, oídos, al ver que todo estaba tan relajado, tan ameno, habían buenas vibras, Paul decidió pues ir un paso más allá. Y esto lo consigna Philip Norman en su biografía de Paul McCartney. Este le propuso a John que volvieran a grabar juntos. Así es, en rigor, así que lo invitó a participar en las sesiones del próximo álbum de Wings, de la banda esta de Paul. Y el disco se iba a llamar Venus and Mars. Venus and Mars es el disco en el que John iba a participar. Y esto se grabaría en Nueva Orleans, donde Paul se había mostrado muy animoso, muy animado de grabar en Nueva Orleans, por muchas condiciones. Así que John no tendría que salir de Estados Unidos, ¿no? Porque él también tenía problemas del visado, cosas así, de la visa, que se habla en el artículo. John entonces, increíblemente, porque cualquiera pensaría que lo iba a rechazar rotundamente, pero no, le dijo en ese momento que lo pensaría. Ojo, 1974. Para el momento del reencuentro con John, Paul había logrado por fin de que su trabajo post-Beatles fuera reconocido, dice aquí en el artículo. Y obviamente por el álbum de Wings, Band on the Run de 1973, que fue todo un éxito. Y para muchos hasta hoy es el mejor que sacó Paul McCartney con Wings o como solista. Esto fue grabado, hace hincapié la nota, por Paul McCartney, Linda Eastman y Denny Laine, solamente los tres, porque es muy buen detalle, solamente los tres porque los otros integrantes se habían ido poco a poco. Luego del fin de semana perdido, donde John tuvo muchas desviaciones en el sentido de que estaba llevando su carrera cuesta abajo por tanta alcohol y drogas, John decide terminar su estadía en Los Ángeles y en abril de 1974 ya estaba junto a May Pang de nuevo en este pequeño departamento de Nueva York. Supuestamente John estaba dispuesto a encarrilar su vida nuevamente, y ahí también recibió unas visitas de Julian, su hijo, también de Paul y Linda. Y él seguía pensando la invitación que le había hecho Paul para sumarse a las grabaciones de este próximo álbum de Wings, y lo detalla Philip Norman en Paul McCartney, nuevamente haciendo la anotación, ya que son muy importantes las fuentes. Tras la insistencia de May Pang, que también le insistió en muchas otras cosas beneficiosas para John, decidió llamar a Paul para decirle que aceptaba la invitación. Iba a ser increíble, ¿no? Los dos más grandes compositores tal vez del siglo XX, XXI, se iban a juntar en un disco solista luego de la separación de los Beatles. Iba a ser algo grande, no cabe duda. Bueno, eso quedó ahí, aceptó John, y bueno, faltaba nada más el encuentro, ¿no? Para hacer esas grabaciones, esas sesiones. Y acá hay algo importante, porque aparece Yoko de manera algo sospechosa, bueno, para mi punto de vista. Esto se dio tras el show de John Lennon tocó con Elton John, luego de esa apuesta famosa de Whatever Gets You Through the Night, que es un sencillo que John invita a Elton John a grabarlo, y Elton John le dice que si el sencillo llega al número 1, él se subiría al escenario, John, con él para tocarlo en vivo. Así que estaba cumpliendo John porque el sencillo efectivamente llegó al número 1, y esto pasó en el Madison Square Garden y fue presenciado por Yoko Ono, que había volado, que había llegado sin que John lo supiera, y estaba ahí entre los espectadores. John no lo sabía, que la pareja se reencontró en el backstage. Y tal como se narra aquí, se sentaron, se tomaron de las manos y charlaron un largo rato, mientras sus respectivos acompañantes, May Pang y David Espinosa, este amante que John había sugerido para Yoko, tuvieron que quedarse esperando al fondo como simplemente incómodos actores secundarios. John entonces recuerda las condiciones que Yoko a través de Paul le había mandado, y esto se puso a manos a la obra, ¿no? Para recuperar esta relación con su esposa, ellos casados en 1969. Tal como se lo había pedido, volvió a invitarla a salir, le mandaba flores. Poco a poco comenzó a reconstruir este puente entre ambos, mientras Yoko aceptaba, ¿no? El cortejo. ¿Y qué pasó entonces? ¿Qué pasaría nuevamente tantas veces, ¿no? Como en esa película en que Yoko Ono interrumpe una aparición en TV de Paul y John. Un show de televisión les había ofrecido tanta cantidad de dólares
por participar y John se encontraba junto a Paul en ese momento e iban a ir, pero una llamada telefónica de Yoko interrumpe eso. Eso es en la película Too Fast. Entonces, volviendo al tema, volviendo a la historia aquí, todos se preguntarán qué pasó. La semana en que debía tomar el vuelo a Nueva Orleans, John, para sumarse a las sesiones, él aún estaba en el proceso pues de reconquistar a Yoko, y hasta entonces había echado mano de todo su arsenal romántico verbal, incluida la canción Bless You, se dice aquí, que grabó para Walls and Bridges sin éxito. Pero John logró, al final que Yoko le permita visitarla en el Dakota, bajo el pretexto de que le enseñaría el método que ella había utilizado para dejar de fumar. Y tras esta jornada en que fumó varios gitanes uno tras otro, al punto de llegar casi a las náuseas, John lanzó la famosa pregunta. La pregunta importante. ¿No? Tal vez volver. Y Yoko por fin le dio la respuesta que estaba buscando escuchar. ¿No? Vale, puedes volver. Está bien. Así le dijo, puedes volver, John. En ese momento, como señala Philip Norman en la biografía esta que hablábamos, John no tuvo dudas y canceló el vuelo a Nueva Orleans. ¿Por qué? Porque había vuelto con Yoko. Ustedes saben que John era así, ¿no? Actuaba por instinto, así que no le importó nada y ahí nomás dejó el plan con Paul. Todo se fue al tacho de la basura, el plan de Paul McCartney, que había ayudado, ¿no?, a esta relación es como que cavó su propia tumba, ayudó a que esta relación de John y Yoko vuelva a la vida, pero así a su vez también ayudó a que no participe en su álbum que él había propuesto. Le importó un comino a John, que regresó al Dakota y con la intención de, ahora sí encaminarse, la famosa ya historia que todos saben, y tener un hijo con Yoko, tras haberlo intentado muchas veces con abortos de Yoko Ono. Hacen hincapié aquí en la nota que Venus on Mars se grabó finalmente sin John, se lanzó el 30 de mayo de 1975, llegando al número 1 en Norteamérica y al Reino Unido. Nada sorprende cuando son lanzamientos de estos grandes. E incluso pese a la opinión de muchos críticos que no les gustó el disco, recibió un disco de oro y también vendió la cantidad de 10 millones de copias. Por el lado de John, mientras Paul disfrutaba de su triunfo con Wings, John también estaba feliz con Yoko y renovaron sus votos matrimoniales en una ceremonia en el Dakota, en este departamento que tenían en Nueva York, y luego pues tuvo a su hijo en 1975, Sean, ese año. Ahí está la historia. Para resumir, Paul invitó a participar a John Lennon en su disco Venus on Mars de 1975. John aceptó cuando todavía estaba en Los Ángeles en su fin de semana perdido en el 74, pero una vez que se volvió a reunir con Yoko Ono tantas veces, dejó de lado la idea, no le importó y no grabó nada, pues, como sabemos ahora, ¿no? Esa es la información que te quería brindarles el día de hoy. Estaba muy interesante, quería compartirla con ustedes y lean ese artículo de latercera.com culto, el día en que John Lennon iba a tocar en un disco solista de Paul McCartney, que es muy extensa, con muchos datos para nuevos conocedores de los Beatles. Acá simplemente resumí la carne, mejor dicho la desmenucé, y lean esta historia que está muy interesante. Muchas gracias y hasta la próxima entrega. Chao.